¿Ya no lo buscas? ¿Te ha pasado que hubo una temporada en la que no pasaba un solo día sin que hablaras con Dios acerca de un mismo tema? Era esa oración que te acompañaba al despertar y regresaba antes de dormir. Quizás era por un hijo, por un matrimonio, por tu salud, por trabajo, por dirección, y un día Dios respondió. Pero si hoy miras hacia atrás, descubres algo que nunca imaginaste. Extrañas más la cercanía que tenías con Dios mientras esperabas que el problema del que Él te libró. En ese momento ese problema parecía todo tu problema, ¿no? Cariwis, buenos días. Se escucha bien, muchas gracias. Gracias, Ariel, buenos días. Pero nos pasa una cosa muy interesante a los humanos. Conforme pasa el tiempo, tenemos la perspectiva que no teníamos antes. Pero en el momento ocurre algo que es como una distorsión. Y te voy a explicar por qué ocurre eso. De una vez vamos a entrar de lleno en esto. Siempre hablo de que hay tres formas en las que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, de acuerdo a la Biblia. La palabra imagen quiere decir espejo en el hebreo. Y la palabra semejanza, hola Barbie, buenos días, quiere decir molde, como cuando haces un pastel, sacas el pastel y el pastel tiene la forma del molde. Somos el único aspecto de la creación que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ni siquiera los ángeles, las criaturas celestiales, están hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿En qué forma somos como Dios y en qué forma no somos como Dios? Número uno, si observas el universo en el que vivimos, vemos que hay diferentes categorías de creación. Número uno está el mundo inanimado, como todos los objetos que vemos aquí, los minerales, eh, todos los objetos que son regidos solamente por las leyes de la causa y del efecto, como la gravedad, por ejemplo. No hacen nada, no tienen habilidad de iniciar un pensamiento, de tener una emoción, de decidir nada. Número dos están los animales. Los humanos queremos mucho a los animales y de hecho es un regalo que Dios nos hizo a los humanos, los animales, porque tienen un aspecto como que tienen emoción, pero no tienen libre albedrío como nosotros lo tenemos. Y la prueba más clara de ello es que si tú pones a dos perros que no están operados, un macho y una hembra, y la hembra está en celo, el perro macho no puede controlar su instinto, son regidos por instinto. De ahí está que si tú amas a un perro con todo tu corazón, pero por algún motivo tienes que dárselo a alguien más, en una semana ese perro ya se olvidó de ti. Está viviendo en el momento con su amo actual. Ahora, si te ve otra vez, te va a reconocer. Y es ese aspecto que Dios nos regaló con los animales domesticables. Ahora, hay otro aspecto, otra área de la creación, que solamente la ocupamos los seres humanos. Y tenemos tres características. Tenemos intelecto, emociones y libre albedrío. Podemos pensar, razonar, tenemos pensamiento lógico, tenemos sentimientos y la capacidad de decidir. Imagínate que tienes un tren. Es muy importante que tu tren esté en orden. Pero en la cultura que vivimos hoy, tendemos a regirnos y nos hemos creado a nosotros mismos con las redes sociales, con la cultura del entretenimiento, la cultura hedonista y materialista en la que vivimos, donde Dios no existe para la cultura, nos regimos por nuestros sentimientos. Entonces estamos en un tren que está al revés. En lugar de que la máquina sea tu libre albedrío, dejamos que nuestros sentimientos guíen la máquina, guíen todo el tren. Tus sentimientos o tus emociones están guiando tus decisiones y eso te hace pensar ciertos pensamientos. Entonces somos víctimas muchas veces de nuestras emociones. Entonces apunta esto, hazte un tatuaje si quieres, necesitas. No puedes confiar en tus sentimientos, no puedes confiar en tus emociones, te van a traicionar, porque no tenemos la perspectiva. Es como una historia que escuché una vez de un niño que tenía 6 años y le estaban celebrando su cumpleaños. Y dijo el niño, porque le habían prometido que cuando cumpliera 6 años iba a poder ir a un cierto viaje y iba a entrar a la primaria. Y dijo el niño, he estado esperando este momento toda mi vida. Buenos días, Viri, ¿cómo estás? Y mientras tanto, el abuelo, que tenía 60 años, que estaba junto a su nieto, nada más se sonrió y pensó por dentro. Wow, mijo.
O sea, lo que te espera por vivir. Imagínate la diferencia en la perspectiva de ese niño de 6 años al abuelo de 60 años. La diferencia de cosas por las que han pasado, decisiones que han tomado. Saludos Janet, Davi, Stefan, saludos en YouTube y saludos también aquí en TikTok. ¿Cuál diferencia? La falta de perspectiva. Entonces, como nos dejamos apresar por nuestras emociones, empezamos a crear un pequeño tormento en nuestra vida, y eso me pasa a mí todos los días, ¿eh? O sea, es una lucha con la que yo tengo todos los días, de no dejarme guiar por mis emociones. Tenemos que enseñar a nuestra mente a que la máquina de nuestro tren es tu libre albedrío. Luego vienen tu intelecto, tus pensamientos que piensas. Acuérdate que lo que piensas, lo que decides pensar, eventualmente se va a convertir en pensamientos dominantes, en palabras, en acciones, en hábitos, y esos hábitos forjan tu carácter y determinan tu destino. Y por último están las emociones. Las emociones son como un pequeño demonio de Tasmania. No sé si se acuerdan de la caricatura. Cuando yo crecí en México, había el demonio de Tasmania, ¿no? Que se volvía loco. Las emociones son así, hay que aprender a domarlas. Uno de los frutos del espíritu es el dominio propio. Y eso a mí me cuesta mucho trabajo y estoy hablando muy vulnerablemente porque yo soy una persona muy emotiva. Entonces yo tiendo a explotar fácilmente, tiendo a emocionarme rápidamente, tiendo a enojarme muy rápidamente, tiendo a deprimirme muy rápidamente y tengo que constantemente traer cada emoción y cada pensamiento bajo la sujeción del reinado de Jesús. Y esto se hace de dos formas. La primera es que escojas conocer a Dios, acercarte a Dios. ¿Cómo? Aprendiendo su palabra. Y por eso estoy haciendo este estudio a través de este año. Que no te den gato por liebre. Hay muchos vendedores de humo que agarran un versículo aquí, otro versículo acá, crean doctrinas como la doctrina del Evangelio de la Prosperidad, que te promete que si tú das dinero, que si tú haces ciertas cosas, te va a ir bien en la vida, y eso no es necesariamente bíblico. Algunas cosas sí tienen razón, es como una verdad a medias, porque si aplicas algunos principios bíblicos, tu vida sí va a mejorar, pero por otra parte no es una garantía. También existe lo que se le conoce como el nuevo pensamiento, el New Thought, pensamiento de la nueva era, donde dicen que somos parte del universo y que cuando dicen, yo le pido al universo que me dé buena vibra, ¿no? Como el libro ese de El Secreto, que si tú tienes buena vibra te vas a traer como el karma, ¿no? Está muy parecido el nuevo pensamiento de New Thought, es una religión falsa que es como una mezcla del cristianismo con la motivación personal y viene del pensamiento oriental, básicamente diciendo que somos parte de Dios, que todo es Dios. Dice Moni, el no tener buen manejo de las emociones me ha hecho perder bendiciones de Dios a todos. Y ahí te va una, tatúate esto del otro lado del brazo. Satanás es un ladrón. Satanás es un ladrón. Quiere robarte. Si tú, por ejemplo, estás en una relación y te estás tratando de mantener puro en esa relación porque no estás casado con tu pareja, Satanás quiere que cometas una inmoralidad sexual porque quiere robarte el gozo de disfrutar eso dentro del matrimonio. El sexo lo inventó Dios, para darte un ejemplo. Dice Gullo, el secreto tiene más evidencia que la existencia de Jesús histórico. Vas a tener que explicarte, Gullo. Hey, y bienvenidos a todos los que están aquí. Si tú no eres cristiano, si tú eres agnóstico, si tú eres ateo, si tú, lo que sea, simplemente les pido, sean respetuosos y estén dispuestos a tener una charla inteligente y con mucho gusto hablamos. Pero si empiezan a hacer trolling, adiós. Puedes vender tu alma al diablo, pero a Dios ¿nos quién te valora más? No te entendí muy bien, Gullo. ¿Nos quién te valora? Entonces, fuimos creados para tener esa relación con Dios. Y bueno, a lo que voy con toda esa explicación es que Dios nos creó para disfrutar cosas, para disfrutar el mundo, pero nosotros lo desobedecimos y decidimos destruir lo que Dios nos dio. Eso sí se le llama pecado, ese egoísmo. Jesús ha sido estudiado desde muchas disciplinas, ¿correcto, Mon?
Gullo, tú estás hablando en términos totales. Eso no es ser muy respetuoso. A ver, Gullo, y acuérdense que a los que son escépticos o agnósticos les doy una prioridad y por eso leo los comentarios, porque la razón por la que creé este canal es para ustedes, ¿eh? Porque me interesa que conozcas al Dios verdadero. Me estoy separando de un inconverso. ¿Qué me recomiendas? Pues, Elizabeth, ¿estás casada o no estás casada? Sería lo primero que te comentaría. Dios es Dios y la realidad no es física. La realidad es ambas, física y espiritual también. Mao dice, tengo un problema grave de alcoholismo y ya no quiero. Ora por mí, por favor. Gracias, gracias. Mao dice, yo sí soy cristiano, casada por la iglesia. Pablo dice que entre más pues sea posible te mantengas y trates de restaurar la relación con él. Solo escucho a enviados autodesignados de Dios, nunca a Dios. Ok, voy a hacer una pequeña pausa para contestarte, Gullo. Ahí te va. Lo primero que tenemos que contestarnos fuera de la Biblia es preguntarte si existe un Dios. Por ejemplo, esta oficina, esta casa en la que estoy, ¿se hizo sola o alguien la construyó? Obviamente alguien la tuvo que construir. Entonces el universo en el que vivimos, con la complejidad que tiene, mucho más complejo que esta casa, alguien tuvo que haberlo construido, ¿correcto? ¿Estarías de acuerdo, no, Goyo? Tranquilo, Goyo, no te adelantes. Piensa conmigo. Tendremos que aceptar que existe Dios. No sé si tú estás de acuerdo, Goyo, que Dios existe. Si utilizamos la lógica, no podemos utilizar la ciencia para probar la existencia de Dios porque va más allá de los 5 sentidos y el método científico solamente puede apoyarse en lo que podemos observar con los 5 sentidos y repetirlo. Nadie puede regresar a cómo empezó el universo, pero utilizando la lógica y la metafísica podemos deducir que es lo más razonable. Cuyo, si no quieres razonar, bro, me voy a tener que mover a otra pregunta. Un embajador debe tener cartas credenciales. Primero debes valorarte como enviado legítimo de ese Dios. No, primero hay que utilizar nuestra mente, Cuyo. Es lo primero que Dios nos dio, ¿ok? Ah, Pablo tenía muy malas credenciales. Buenísimo, buenísimo el comentario, ¿eh? Entonces, los científicos antes pensaban que el universo era eterno. Hoy en día saben que el universo tuvo un comienzo. Por la segunda ley de la termodinámica, las semillas galácticas, por el estudio de la radiación en el universo, por la ley de la entropía, por Albert Einstein, de la teoría de la relatividad, que descubrió que el tiempo, el espacio y la energía son correlativos y que el universo se está expandiendo. Todo tuvo un comienzo. Entonces, aunque tú me digas pues, que el Big Bang, bueno, la segunda ley de la termodinámica dice que es la ley de la entropía, que todo se mueve de orden a desorden. Entonces el universo tuvo que tener un comienzo porque todo está en constante decadencia. La primera ley nos dice, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Nadie ha visto que algo se crea de la nada, jamás, solamente que se transforma. Entonces, por lo que podemos deducir, igual que Aristóteles sacó el principio, dedujo el principio, descubrió el principio, porque no lo inventó, sino lo descubrió, del primer motor. De que si tú pones una dominós en línea, tuvo que haber un primer dominó que arrancó todo. Mi propuesta es que la mejor explicación de ese primer motor es el Dios del cristianismo bíblico. De todas las religiones que existen, es la única que tiene sentido y te voy a explicar por qué aquí rápidamente antes de continuar con el tema. Porque todos tenemos 4 preguntas, los seres humanos, si lo ves como 4 puntos cardenales, el primer punto cardenal es que todos nos preguntamos de dónde vengo, del origen, ¿de dónde vengo? El segundo punto cardinal es el significado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Gullo, si no razonas con nosotros y solamente dices oraciones como estás confundido, no voy a poder tener una charla inteligente contigo. Tienes que contribuir algo. El hinduismo es mucho más completo en sus explicaciones. Explícanos por qué es más completo. Porque no contestas 4 preguntas. La del origen, número 2, ni el hinduismo, ni el taoísmo, ni el evolucionismo materialista,
mucho menos las otras religiones que fueron después, como el Islam y todas esas lo explican. Solamente el cristianismo bíblico contesta estas cuatro. Origen, significado, la tercera es la moralidad. ¿Existe la justicia? Todos creemos que hay bien y que hay mal. Todos sabemos intuitivamente que algo que está, hay cosas universalmente malas. El hinduismo explica no solo este universo, explica múltiples universos. No explica nada. Explícamelo entonces. Y el último de los cuatro es el destino, ¿a dónde voy? Y así se llama este canal, después de morir. ¿Qué pasa después de morir? ¿Qué pasa? El hinduismo dice que habrá reencarnaciones. Yo te pregunto, ¿tú te acuerdas de la última reencarnación que tuviste? Si es que la reencarnación es real. Un Dios sería el primer motor. El Dios que creó todo el universo. A esto me estoy refiriendo. Antes de entrar a la Biblia, tenemos que utilizar la lógica y la metafísica, Gullo. La única explicación que tenemos que es congruente con la realidad es el cristianismo bíblico. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos esas sensaciones y esos pensamientos. El hinduismo no resuelve nada, te dice que somos parte de un todo y no hay ni bueno ni malo. O sea, si tú decides ayudar a una ancianita a cruzar la calle o aventarla en frente de un camión, ¿por qué sería malo hacerlo? Hitler, ¿por qué sería malo hacerlo? Hitler sería simplemente parte del proceso evolutivo, parte de la creación, no existe el bien y el mal. La única forma que puede existir el bien y el mal es si hay un creador que creó el universo, que puso eso en nuestro corazón y que nosotros sabemos que está mal y queremos regir por justicia. Sabemos innatamente que eso es correcto. El ateo cree que venimos de la nada y cuando morimos no pasa nada, entonces regresamos al creador. Sí, así es. Nadie en realidad cree eso. Suena interesante, pero nadie en realidad lo cree. Entonces, y recuérdense, no se burlen de Gullo, ¿sí? Está bien tumbar argumentos, pero acuérdense siempre con respeto, ¿ok? Entonces, bueno, voy a continuar, ya te di una pequeña introducción, Gullo, para que la pienses. Si quieres entrar en charla conmigo, mándame mensaje por después de morir en TikTok y con mucho gusto hacemos un live donde te invito. De eso se va a tratar todo el año que viene, el 2027, ya que termine con ese estudio cronológico de la Biblia. Voy a tener conversaciones con personas que son agnósticas, que son ateos, que no están de acuerdo conmigo, aunque son cristianos o católicos o de cualquier religión, pero que no están seguros de a dónde irán cuando termine su vida. Que es la pregunta que le hago a todos los que están en este canal. ¿Tú estás seguro a dónde irías si dejaras este mundo hoy mismo, en este momento? ¿Estás seguro? Tú puedes estarlo. No te preocupes, Génesis. Mil disculpas, pero hay que razonar y defender nuestras posturas. Tienes razón, de acuerdo, 100%. Ok, entonces Dios nos dio libre albedrío, intelecto y emociones. Yo sugiero que siga con el tema. Ahí te va. Sí, gracias. Gracias, Mon. Si hoy miras atrás, descubres algo que nunca imaginaste. Extrañas más la cercanía que tenías con Dios mientras esperabas que el problema del que Él te libró, porque a veces la temporada en la que más sufrías también fue la temporada en la que más cerca caminabas con Él. Y les voy a compartir a ustedes honestamente. Estos últimos 3 meses, abril, mayo, junio y entrando a julio, desde que recibimos el diagnóstico de cáncer de mi esposa, han sido los 3 meses más difíciles de toda mi vida. O sea, donde he tenido que llorar delante de Dios y decir, Dios, pero qué, no te la lleves, por favor, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, el pensar estar sin mi esposa, que tenemos más de 3 décadas casados, no lo puedo concebir, no lo puedo concebir. Pero esos 3 meses me han ayudado a estar lo más cerca de Dios que he estado, te puedo decir honestamente, en los últimos años. Otra cosa que nos trajo a mi esposa y a mí muy cerca a Dios hace unos años fue una separación que vino con algunos de nuestros hijos, 2 de nuestros hijos, uno de ellos en particular, tenemos 6 hijos, que uno de nuestros hijos decidió que por consejo de uno de los terapeutas que estaba viendo, y hay mucha terapia hoy en día, que en realidad está haciendo mucho por destruir a las familias, te dicen que cualquier persona tóxica en tu vida debes cortarla. Estaba escuchando una chica, una
una psicóloga española, que decía eso, que solamente darle amor a los que te dan amor, que es una filosofía del mundo, no es una filosofía bíblica. Ese tiempo que estuvimos separados de uno de nuestros hijos fue del tiempo más duro por lo que hemos pasado, pero el tiempo que más nos acercó a Dios y como pareja. Entonces, muchas veces, como me dijo un amigo mío, Dios permite lo que odia para obtener o para que tú obtengas lo que Él ama. A veces la única forma de que despertemos es pasar por crisis, como los que acabo de descubrir. Crisis en tu trabajo, crisis en tus relaciones, crisis en tu vida personal, crisis en tu salud, crisis en tus finanzas, porque es lo que más nos hace clamar a ese Dios. Entonces, en el episodio 187, Segunda de Reyes 14 y Segunda de Crónicas 25, ¿qué es lo que vamos a cubrir hoy? Vamos a ver qué es lo que ocurrió con uno de los reyes del sur de Israel, del reino de Judá. Ya hablamos que se separó en el reino del norte, que ahora se le conoce como Israel, y el reino del sur, que se le conoce como Judá, que era Benjamín, la tribu de Judá, y los levitas. Leí que muchos matrimonios hablan mucho más durante el noviazgo que años después de casarse. Antes cada conversación era importante, cada mensaje, cada detalle, pero cuando sienten que ya llegaron, es fácil descuidar precisamente la relación que hizo posible todo lo demás. No sucede de golpe, sucede en pequeñas omisiones, hasta que un día descubren que siguen juntos, pero ya no con la misma cercanía. Me pregunto si algo parecido puede ocurrir también con Dios. Hoy veremos a un rey que buscó a Dios para recibir una victoria, pero no supo qué hacer después de recibirla. Y quizá estos capítulos nos hacen una pregunta que también necesitamos responder. ¿Qué pasó después de que Dios respondió a aquella oración que tanto hiciste? Muchas veces cuando mejor nos va es cuando más nos alejamos de Dios. Cuando tu salud está bien, cuando tus finanzas están bien, de repente nos entra el síndrome de Satanás, que crees que tú te conviertes en tu propio Dios, que crees que puedes hacerlo tú solo, tú sola. Punto número 1 de 3. La respuesta de Dios nunca es el final del camino. El rey Amasías comienza su reinado tomando decisiones acertadas. Hace justicia contra los asesinos de su padre. Acuérdense que asesinaron a su padre. Pero no ejecuta a sus hijos, que sea lo que se hacía comúnmente en el Medio Oriente en aquel entonces. Respeta lo que Dios había establecido en la ley, aun cuando la costumbre de su época era eliminar familias enteras, linajes enteros. Después prepara una campaña contra Edom, pero aparece un problema. Edom era otro reino que no era parte de Israel, que eran enemigos de ellos, pero estaban sometidos a ellos inicialmente. No le basta con el ejército que Dios le había dado a Amasías. Contrata 100,000 soldados del reino norte. Compra una seguridad que Dios nunca le pidió comprar. Acuérdense que un anacronismo común que la gente comete cuando lee la Biblia, anacronismo es quererte poner lentes, con los lentes actuales, ver a lo que estaba antes en el pasado. No puedes hacer eso, tienes que verlo con el contexto histórico, cultural y gramatical de la época. Una cosa que cometemos muchas veces es ver que algo está en la Biblia y decir que Dios ya lo aprobó. Y mucha gente que son agnósticos, por eso dicen, yo no creo en ese Dios que del Antiguo Testamento, que es cruel y sadista, porque están pensando que lo que se escribió ahí es algo que Dios aprobaba, y no necesariamente. Aquí Amasías, aunque era un rey, Dios no aprobó de lo que estaba haciendo. Entonces aparece un profeta, ahí es el contexto, y le dice algo que desde cualquier estrategia militar parecía absurdo: despide a esos soldados. Amasías hace la pregunta que cualquiera de nosotros habría hecho: ¿y qué pasará con todo el dinero que ya pagué? La respuesta del profeta es una de las frases más hermosas del capítulo. El Señor tiene poder para darte mucho más que eso. A lo mejor dices, pero es que la relación en la que estoy, he invertido tanto en ella, y esta persona, aunque no es creyente, y yo sí soy creyente, todo lo que he invertido, Dios tiene el poder para darte mucho más que eso. O estás haciendo un negocio que no es transparente, que no es íntegro, te estás aprovechando de otras personas, y tú dices, pero todo el dinero que yo invertí en este negocio, el Señor tiene poder para darte mucho más que eso. Amasías obedece, pierde el dinero, los mercenarios regresan furiosos hacia el reino del norte y saquean varias ciudades de Judá conforme van pasando. Desde afuera parece que obedecer a Dios empeoró las cosas. Y así va a pasar a veces, nos puede pasar eso.
inicialmente. Dice, ¿para qué obedezco si me fue peor? Pero poco después, Judá derrota completamente a Edom sin necesidad de aquel ejército. Dios demuestra que nunca necesitó la ayuda que Amasías creyó indispensable. Volvemos a lo del principio, la perspectiva. La perspectiva, en aquel momento Amasías era el niño de 6 años que decía, he esperado este momento toda mi vida. Mientras el abuelo de 60 decía, ay, mijo, lo que te falta por recorrer. Después tuvo la perspectiva de que no necesitaba haber invertido todos esos recursos en algo que Dios nunca le dijo que hiciera. Durante la construcción del Golden Gate Bridge en San Francisco, el puente de San Francisco es un gran puente, varios obreros murieron al caer al vacío. Entonces instalaron una enorme red de seguridad bajo la estructura. Lo sorprendente fue que además de salvar vidas, la productividad aumentó. Los trabajadores seguían caminando sobre las mismas vigas, pero ya no trabajaban dominados por el miedo. La red no construía el puente, solo les recordaba que no estaban solos. Así ocurre con la fe. La respuesta de Dios no elimina todos los riesgos, pero nos recuerda quién ha sostenido nuestra vida desde el principio. La verdadera prueba no era confiar antes de la batalla, era seguir confiando después de la victoria. Mucha gente, muchos de los que son ateos o que son agnósticos o que creen en otras religiones, donde ellos tienen que ser autosuficientes, es porque les está yendo bien en la vida. Dicen que la mayoría de los ateos, cuando están en su lecho de muerte, claman a Dios. Claman a Dios. Cuando nos vemos en necesidades, cuando vemos que hay un Dios que existe, cuando existen los desastres naturales, hay algo que ocurre como cuando estás frente a un océano imponente en una tormenta, que tienes respeto increíble. Entonces la red que representa en la actualidad, pregunto, ¿tu confianza en Dios? ¿Tu confianza en Dios? No estás solo, no estás sola. Aquí nuestro querido amigo Gullo, por ejemplo, él está solo. Si tú crees en la religión del hinduismo o el materialismo evolucionista, o eres ateo o eres agnóstico, estás solo. Todo depende de ti. Dice Abby, yo sí conocí a Dios en mi peor oscuridad. Así es. Acuérdense que el milagro más grande es que Dios nos dio vida eterna. Es el problema más grande que Jesús resolvió. Una vez estaba escuchando un mensaje el otro día, esta semana, donde Jesús sanó mucha gente y luego le dijeron, maestro, hay más gente que quiere hablar contigo. Y Jesús les dijo, vamos a ir ahora a esta otra región. O sea, no los sanó a todos. Ay, porque no era sensible Jesús. No, porque Jesús en ese momento, aunque Jesús fue Dios, también era hombre en ese momento y tenía límites. Lo más importante es la salvación que trajo, más aún que nuestra sanidad física, más aún que nuestro éxito financiero. Dios se ocupó de eso. En la oración que hacemos antes de comer mi esposo y yo, todos los días, 3 veces al día, y en la noche también, y todo el tiempo, siempre oramos estas cosas. Eli, gracias, me encantó la analogía del puente, súper, así es. Úsala con tus hijos. Gracias, Señor, por darme vida. Es el primer acto de humildad que podemos tener con Dios. Gracias por darme vida. Dice Abby, Dios jamás me ha dejado sola, pero me permitió cometer mis errores para que aprendiera a depender de Él, correcto. Número 2, le decimos gracias, Señor, por darme salvación. Gracias, Señor, por darme tu amor, porque me amas incondicionalmente. Gracias, Señor, por tu provisión, porque hasta en este momento has provisto por mí. Y solo en ese momento digo, y te pido por la sanidad de mi esposa. Es lo que oro yo todos los días. Pero aún si Dios no me contestara esa oración, y dice aquí LFMG, si no crees en Dios, Dios te deja solo. No, pero tú escoges estar solo. Tú escoges estar solo. Es como este chiste que contamos en México, que iba una pareja de señores en sus como 60 y tantos años en una camioneta pick-up, de esas que tiene un solo asiento en una cabina. Iban manejando y llegaron a un semáforo y se pararon. Y junto a ellos llegó una camioneta con una pareja joven. Y esa pareja joven estaban sentados ahí y la chica iba sentado en una camioneta igual, pero en el asiento de en medio, pegadita al chico. Iban tocando música y ella estaba así abrazada de él y él manejando. Y la señora le dice a su esposo,
Antes hacíamos eso, pero ya no lo hacemos. Y el esposo le dijo, pues, ¿quién fue la que se movió? Yo sigo manejando aquí. Tú fuiste la que ya no te acercas hacia mí. Si tú te sientes solo, es porque te has alejado de Dios. ¿Y cómo puedes acercarte a Dios otra vez? ¿Conociéndolo? ¿No puedes amar a alguien que no conoces? ¿No puedes confiar en alguien que no conoces? Conociéndolo a través de su palabra y diciéndole con humildad, Señor, revélate a mí. Si tú ya lo conoces, lee la Biblia y combina. Acabo de escuchar un mensaje fabuloso que dice eso precisamente. Esa combinación, oración y lectura bíblica. Pero lectura bíblica conociendo a Dios, conociendo la Biblia en su contexto histórico, cultural y gramatical. Miren, yo les voy a ser bien honesto. Yo no sé si en muchas de las iglesias no se enseña eso, a cómo leer la Biblia, cómo que aprendas a comer solo, que no te estén dando todo peladito y en la boca. No sé si es porque algunos líderes prefieren que vengas a ellos para que ellos se mantengan en autoridad sobre tu vida siempre y que tú casi no sepas, como ocurrió muchos tiempos durante la Edad Media, que los únicos que sabían leer eran los sacerdotes. No sé si es por eso o quizás es porque el mismo líder al que estás escuchando no sabe esos principios de comprensión e interpretación bíblica, que son principios que se deben utilizar en toda la literatura. Jessica dice, a veces queremos que Dios responda a nuestros caprichos porque sí, Él es Dios y hace lo que Él quiere, correcto, y es nuestro papá. Él hace lo mejor para nosotros. Cristiana desde los 14 años a los 46, aún no sé recibir su ayuda, por ende no le pido, solo agradezco. Pídele también, porque Jesús dijo, pide, y dio una parábola, como la que iba con el juez, la persona que iba con el juez injusto. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez dijo, no porque temía a Dios ni nada, sino porque dijo, ay, ya estoy harto, te voy a ayudar solamente porque me lo pides. Si ustedes siendo malos hacen eso, ¿cuánto más su Padre no quiere escuchar sus oraciones? Dios siempre te escucha y Dios siempre contesta, pero la respuesta no siempre es sí. Lo más hermoso es tener la presencia de Dios. Dios no te resuelve todos los problemas, pero Dios te promete su presencia siempre. Nelly dice, cuando dejas un ateo, pero no estás casada con él, pero quieres a ese ateo que además es divorciado. Ahí tendrías que pedirle a Dios que te dé una salida. Dios puede cerrar puertas por las que no quieres volver a entrar y tú vas a tener que tomar decisiones de separarte de esa relación. Si es que no es una persona que no conoce a Dios y tú conoces a Dios, porque esa persona te va a alejar de Dios. ¿Qué es más importante? Pasar aquí unos 70, 80, 90 años máximo, 100 años máximo, o una eternidad separada de Dios. Todas tus decisiones deben estar basadas sobre ese lente, la eternidad. Bueno, vamos a continuar. Punto número 2, el mayor riesgo es una bendición es olvidar al dador. Después de vencer a Edom, Amasías hace algo que es difícil de entender. Trae consigo a los dioses de Edom y comienza a adorarlos. Acuérdense que aquí es lo que yo pienso, que estos pueblos en aquel entonces todavía había manifestaciones sobrenaturales de ídolos, de dioses reales. Elohim, la palabra en el hebreo, que eran los hijos de Dios que se mencionan en Génesis 6. Seres espirituales que tenían manifestaciones. De hecho, yo pienso que de ahí vienen toda la mitología griega y manifestaciones de seres sobrenaturales vienen de ahí. Todo lo que pensamos de los extraterrestres son seres espirituales y no necesariamente están a miles de kilómetros de distancia, están en otra dimensión. Eran reales. A veces tenemos arrogancia histórica, pensando que esta pobre gente primitiva creían que una estatua o un becerro ya les iba a hacer algo. No sabían, yo soy más inteligente, vivimos en una sociedad científica, intelectual hoy en día. Hacemos lo mismo, pero ahora reemplazamos esos ídolos porque ya no hay manifestaciones sobrenaturales, pero sí los reemplazamos con brujería, pero también con dinero, con poder, con popularidad, con tener un cuerpo perfecto, con ser atractivo, con tener poder, con tener influencia, aunque sea influencia y poder dentro de su esfera religiosa, aún si eres cristiano o eres líder cristiano.
Esos son los ídolos. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Y comenzó a adorarlos, Amasías. O sea, Dios le había contestado y empezó a buscar otros dioses. Los dioses que no pudieron salvar a su propio pueblo, ahora reciben la adoración del rey y vencedor. Eso demuestra que la idolatría nunca ha sido un problema de lógica, es un problema de corazón. Porque un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar que solo Dios merece. Puede ser el dinero, puede ser el éxito, la estabilidad, incluso tu propia familia, incluso una relación romántica. Las mismas bendiciones también podrían ser un ídolo, bendiciones que Dios te dio. En 1923, varios de los hombres más ricos de Estados Unidos se reunieron en el Edgewater Beach Hotel en Chicago. Controlaban bancos, inversiones y enormes fortunas. Parecían tener la vida resuelta. Sin embargo, años después, varios terminaron arruinados, encarcelados o consumidos por la desesperación. ¿Quién no ve a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y dice, wow, ser un multimillonario como él? ¿O quién no ve a Elon Musk, el hombre más poderoso del mundo en este momento, más rico del mundo, y decir, wow, o sea, estar lanzando no solamente cohetes al espacio, sino también estar creando servidores para crear inteligencia artificial al espacio? Y sin embargo, tiene cuántas relaciones rotas en su vida. Hijos regados por todos lados. Stefan, I'm talking about God, brother. Estoy hablando de Dios. En YouTube, saludos. Nada debe ocupar el lugar de Dios, que no te den gato por liebre. Es la única forma de encontrar el verdadero gozo y paz en tu vida. C.S. Lewis, el escritor británico cristiano, famosísimo autor de las Crónicas de Narnia, escribió una idea que me parece brillante. Decía que los regalos de esta vida son como un rayo de sol, son hermosos, pero el propósito del rayo es llevarnos a mirar el sol. El problema aparece cuando nos enamoramos tanto del rayo, que dejamos de mirar la fuente de donde viene la luz. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Amasías. La victoria debía acercarlo más a Dios, terminó alejándolo. Dios todavía le envía un profeta, todavía hay oportunidad de volver, pero Amasías lo rechaza. Aquí aparece otro anacronismo frecuente. El texto dice que Amasías no quiso escuchar porque Dios había decidido entregarlo a juicio. Algunos interpretan eso como si Dios hubiera obligado a un hombre inocente a desobedecer, pero la historia muestra otra secuencia. Primero Amasías endureció su corazón, primero rechazó la corrección, primero buscó los dioses de Edom, entonces Dios confirmó el camino que él mismo había elegido. Y la Biblia mantiene juntas dos verdades. Nuestra responsabilidad es real y Dios sigue obrando en la historia con justicia perfecta. Por ejemplo, lo que pasó con Faraón en Egipto y las plagas, que Dios mandó plagas para liberar a su gente de Egipto. Y si te das cuenta, parte de las plagas dice que el faraón endureció su propio corazón. Y parte de las plagas dice que Dios endureció el corazón del faraón. Ahí lo que yo pienso, en mi interpretación, es que las veces que el faraón endureció su corazón, el faraón es 100% responsable por haberlo hecho. Y recibió una consecuencia por ello. Pero la parte donde Dios endureció el corazón del faraón, Dios estaba juzgando a los dioses de Egipto, que eran seres sobrenaturales, que tenían manifestaciones sobrenaturales, y Dios estaba diciendo, estos son dioses, que ustedes les llaman dioses, son seres celestiales, pero yo los creé también. Yo soy el Dios creador de todo el universo. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Padre, Hijo, Espíritu Santo en esa Trinidad. No hay nadie arriba de mí y te lo voy a mostrar y voy a hacer un juicio para juzgar a esta nación que me ha abandonado. Por ese juicio, por esas plagas donde Dios endureció el corazón del faraón, el faraón ya no es responsable. Porque ¿cómo va a ser responsable de algo que él ni siquiera originó? Aquí pasó lo mismo con Amasías. Dios estaba juzgando a la nación, pero al mismo tiempo estaba también dando una consecuencia a Amasías por su decisión. Y vamos al punto número 3, el último punto. Dios sigue siendo fiel aunque nosotros desperdiciemos sus regalos. Aun cuando te equivocas
tú y yo nos equivocamos todo el tiempo, Dios sigue siendo fiel. ¿Qué principios son esos? No sé, explícate un poquito más. Para que sepan que yo soy Dios, dijo a Moisés, correcto, correcto. Después de rechazar la advertencia, Amasías desafía al rey de Israel. Joás le responde con una parábola. Un cardo, que es una planta espinosa, una plantita, quiso compararse con un cedro. Pero una bestia pasó y lo aplastó. O sea, el rey de Judá, que era un reino un poquito más pequeño que el reino de Israel, que era más poderoso, Joás, el rey de Israel, le contestó con una parábola. ¿Te estás queriendo poner con Sansón a las patadas? Nada más porque derrotaste a Edom. Y ojo, había derrotado a Edom sin la ayuda de Israel porque Dios lo ayudó. Mucho ojo cuando Dios te bendice y tú te enorgulleces y tratas de hacer eso como si tú lo pudieses hacer solo. ¿Cómo leer la palabra sin hacer juicios humanos? Muy buena pregunta, Eli. Son los principios que utilizamos y tengo videos en mi canal. Si me mandas un mensaje por TikTok, te mando el video donde hablo de cómo interpretar la escritura. Hay reglas que se le conoce como hermenéutica, que tienes que tomar en cuenta el contexto histórico, cultural y gramatical. No puedes cerrar los ojos, abrir la Biblia y decir un versículo y recitarlo como si fuera magia blanca, como hacerte una limpia. No, tienes que entender la Biblia porque la Biblia no fue escrita directamente a ti, fue escrita para tu bien. Entonces tenemos que ir a ver cuál fue la intención original del escritor cuando lo escribió y de ahí sacar principios que podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces le dijo Joás, ok, te crees muy grandote, muy poderoso porque le ganaste a Edom. Una bestia va a pasar y te va a aplastar. Era una forma de decirle, no confundas una victoria con grandeza. Amasías no escucha, sale a la guerra, es derrotado. Jerusalén es saqueada por los israelitas. Fíjate, otra guerra, ya hubo guerra civil. Y ahora los mismos hermanos de ellos están saqueándolos. El muro es derribado, los tesoros del templo son llevados. La tragedia no comenzó ese día. Comenzó cuando dejó de aprender del Dios que le había dado la victoria. Muchas veces, si nos alejamos de Dios, tu papá Dios te quiere tanto que va a permitir que el mundo te dé una golpiza para que regreses a Él. Te va a dejar que toques fondo, porque nos hizo libres, libre albedrío, intelecto y emociones. Y si empezamos a dejar nuestra vida ser regida por los principios del mundo, vamos a experimentar y muchas veces Dios nos permite hacer eso. Estamos en YouTube también, sí. Después de morir, la O con un 0 y un número 1 al final. Pero si no, mándame un está en despuesdemorir.com, y ahí están todos los links de mis redes. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Es una persona, igual que Jesús, igual que el Padre. 3 en 1. No fue el único. Después de que Dios sanó milagrosamente a Ezequías, lo vamos a ver en unas cuantas semanas, le concedió 15 años más de vida a este rey en Israel. Segunda de Crónicas dice que su corazón se enalteció. ¡Qué paradoja! El mismo milagro que debía producir más gratitud terminó revelando más orgullo. A veces Dios te bendice para revelar lo que hay en tu corazón, para sacar lo que hay dentro, nuestra falta de carácter. Si tú vas al gimnasio y te ponen a levantar una pesa o estás haciendo ejercicios de movilidad y te dicen que es un ejercicio que jamás has hecho en tu vida, o te pones a correr 5 kilómetros y nunca los has corrido en tu vida, va a salir la preparación que tienes o que no tienes. Muchas veces Dios permite la adversidad o la bendición para que salga lo que hay en tu corazón y no te espantes. Si conoces a Dios y ya has puesto tu confianza en Jesús como tu Salvador, tú puedes estar 100% seguro de que Él ya pagó tu infierno y tú al morir, aunque hayas pecado hoy, te irías directamente a la presencia de Dios. Pero si tú ya eres cristiano, entonces ya estuvo el proceso de justificación, ahora viene el proceso de santificación, donde Dios expone lo que hay en tu corazón para ayudarte a crecer y convertirte más a la imagen de Cristo. Es algo hermoso. A veces duele, pero es hermoso.
Entonces, mucho ojo reconocer las bendiciones y mantenerte generoso y humilde en esas bendiciones. Dios quiere siempre lo mejor para ti. Por eso la Biblia insiste tanto en ese tema. A veces es más difícil administrar una bendición que soportar una prueba. Mientras tanto, en el reino del norte aparece otro rey, Jeroboam II. Ese fue un rey malo también. Acuérdate que todos los reyes del norte fueron malos, 20 de ellos. Sin embargo, Dios recupera territorios para Israel cumpliendo la palabra que había anunciado años antes por medio del profeta Jonás. Hoy vamos a ver, voy a sacar el video, o mañana sale, de Jonás, del libro de Jonás. Eso nos recuerda algo profundamente esperanzador. Nuestra infidelidad puede hacernos perder oportunidades, pero no puede detener el plan redentor de Dios. Él sigue obrando, sigue llamando personas y sigue invitándonos a volver. Dios es tu papá, pero un papá perfecto. Quizás no tuviste un papá o una mamá perfectos. Dios es el papá y la mamá perfecto. Nos hizo a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Reflejamos la imagen y semejanza de Dios. Dios es masculino y femenino en las dos. Si tú te estás poniendo tu confianza en Él, Él ya jamás te va a abandonar, jamás. Es más, puedes equivocarte y Dios te va a traer otra vez. Quizás las consecuencias te duelan, pero jamás te va a abandonar. Vuelvo al matrimonio del principio. Las parejas más fuertes no son las que solo celebran el día de la boda, son las que siguen buscándose, escuchándose, eligiéndose. Mucho tiempo después, con Dios ocurre igual. Acuérdate que Dios creó la relación de pareja y la relación y la familia para revelarse a nosotros, para que tú en carne propia pudieras decir, no es posible que Dios me ama así. Cuando tú te enamoraste por primera vez, y vamos a verlo a través de los profetas mayores, que vamos a cubrir en las próximas semanas, Dios hace analogía tras analogía de cómo Él es la pareja perfecta. Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza, dice en Génesis, hombre y mujer. Reflejamos a Dios, hombre y mujer, cuando te casas con una persona, por el resto de tu vida, estás reflejando la forma más cercana, la imagen de Dios. Y luego podemos crear hijos a nuestra imagen y semejanza, así como Dios nos creó a su imagen y semejanza, para que cuando tú tuvieras a tu bebé en tus brazos por primera vez, dijeras, no sabía que se podía amar tanto. Como te comenté, mi esposo y yo tenemos 6 hijos. Uno de ellos es adoptado y los otros 5 biológicos. Aún el hijo que adoptamos es doble la comprensión, el conocimiento que tenemos del amor de Dios. Con Dios ocurre igual. Quizás hoy ya no estás esperando aquella respuesta que tanto le pedías. Quizás ella respondió. La pregunta ya no es, ¿Dios escuchó mi oración? La verdadera pregunta es, ¿esa respuesta me acercó más a Dios o hizo que dejara de buscarlo como antes? Porque el mayor milagro no fue solamente que Dios respondiera a tu oración. El mayor milagro es que cada respuesta te lleve a amar más al Dios que la hizo posible. Vamos a orar. Señor, gracias porque escuchas nuestras oraciones siempre. No permitas que tus regalos ocupen tu lugar. Haz que cada respuesta fortalezca nuestra confianza en ti y no nuestra autosuficiencia. Jamás. Cuídanos de un espíritu autosuficiente e independiente. Que nunca dejemos de buscar al dador, buscarte a ti, por disfrutar demasiado cualquier regalo que nos des. En el nombre de Jesús. Amén. Y termino aquí. ¿Recuerdas alguna oración que Dios respondió y que hoy te está invitando a volver a buscar más al dador que al regalo? Te leo en los comentarios. Vamos a seguir todos los días. Únete a la lectura que estamos haciendo, cronológica, cómo conocer a Dios a través de leer la Biblia con su contexto histórico, cultural y gramatical. Acuérdate que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios. Voy a ver algunos de sus comentarios. Gracias por conectarse. Muchas gracias. Saludos a todos. Leti, Joss, Mariam, Zulmita, Dora, Flor. Amén y amén, Urba. Sandra, Ariel, amén, amén. Eli, las mujeres somos el portal de Dios de vida
creación y los hombres el conducto. Correcto. Buena revelación. Vicente, ¿qué onda, Vicente? ¿Cómo estás? Gracias por conectarte. Manuela, gracias por conectarse en YouTube. Estamos aquí también en TikTok. El hombre los creó en Génesis, correcto, dice Olimpia. Dios era mujer y hombre, perdón, ahora ya lo entendí. Si nosotros reflejamos al Dios creador del universo. Gracias por conectarse a todos. Un abrazo. Mis últimas peticiones, Dios las ha respondido en tiempo récord. Gracias a Dios, Flor. Gracias. Acuérdate siempre de la mano que las dio, más que del regalo que recibiste. Krill, saludos. Gracias por tu palabra. Dios me la mandó por algo. Así es. Un abrazo. Muchas bendiciones. Yeli, saludos. Saludos, Rosy. Saludos. Dios los bendiga a todos. Acuérdense que estos videos los estoy subiendo a YouTube. Hay una lista de reproducción que se llama Lives. Si quieres, vete ahí a escuchar los diferentes mensajes. Jessica, Dios es rico en misericordia. Él es bueno, siempre. Siempre todo lo bueno viene de Él. Y me voy con esa historia que lo escuché hoy. Dice Raquel, yo estuve alejada por muchos años. Aún así me respondió mi petición que parecía imposible. Dios es un papá perfecto. Cuando los discípulos estaban en el bote, después de que se los llevó al desierto Jesús, a un mini retiro espiritual, y luego llegaron 20,000 personas y la gente estaban exhaustos todos, y Jesús les dijo, bueno, Jesús que es Dios también, vamos a darles de comer, y dijeron, ¿cómo? Y de unos cuantos peces y unos cuantos panes los multiplicó hasta que quedaron una docena de canastas ahí extra después de que todos comieron. Y después dice la escritura que querían hacer Jesús rey. Y Jesús se apartó, se fue a un lugar a orar. ¿Dónde está Jesús? Hasta que los discípulos dijeron, pues no sabemos, tenemos que subirnos al bote y vámonos. Se subieron al bote, al mar de Galilea. Y ahí hay unas tormentas que vamos a verlos cuando estudiemos el Nuevo Testamento, que por la forma en que está en ese valle, llegan unos vientos durísimos que crean unas tormentas impresionantes. Y pensaron que se iban a ahogar, que se iban a morir. Y en eso, de repente, en esa tormenta, ven una figura de una persona caminando sobre el agua. No paró la tormenta. Una señal más. En el libro de Juan, la palabra milagros es la palabra en el griego señal. Todos estos milagros eran señales que Jesús estaba dando para decir, yo soy el creador de todo el universo. Yo controlo la enfermedad. Yo hago que la resurrección sea algo real. Yo controlo la vida, controlo la muerte, controlo la naturaleza. En esta ocasión, simplemente les dijo, no tengan miedo. Están conmigo. Soy yo. Ego eimi en el griego. Que si hacemos una traducción del hebreo en la traducción griega del Antiguo Testamento, son las palabras que Dios dijo a Moisés en la zarza que estaba ardiendo. Cuando le dijo a Moisés, pero cuando vaya con el faraón, ¿quién le diré que me envió? Y Dios le dijo, dile que yo soy, te envió. Las mismas palabras que Jesús dijo. Yo soy. Y por eso lo querían apedrear. Cuando Jesús les dijo, ¿por cuál de mis buenas obras me van a apedrear? A los religiosos de su día. Y le dijeron, no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino porque tú, siendo un hombre, te haces igual a Dios. Porque Dios les dijo, ego eimi en griego. Yo soy quien yo soy. En medio de tu tormenta, quizás la tormenta no se vaya, pero Jesús te dice, yo aquí estoy. Búscame, hijo, búscame, hija. Nunca te dejaré ni te desampararé. No temas ni te intimides. Bueno, los quiero mucho a todos ustedes. Pastor, ¿en qué palabra de la Biblia es recomendable comenzar a leerla? Desde el principio, Anne. Anneli. Únete al estudio que tenemos. Tengo una Biblia, una guía de lectura cronológica gratis. Búscala en despuesdemorir.com, /Biblia, o mándame un mensaje por aquí por TikTok y te mando la liga. Está en YouTube, en todas mis redes sociales está la liga de la lectura, y luego vete desde el episodio primero, te digo dónde empezar, desde Génesis, y así te vas hasta que leas toda la Biblia. Que no te den gato por liebre, conoce a Dios tú directamente. Él quiere revelarse a ti a través de su Espíritu Santo hoy en día.
Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Adiós, YouTube. Un saludo, gracias por conectarse. Adiós, pronto, hasta pronto. Chao, TikTok. Un abrazo a todos. Saludos. Gracias, bendiciones a ustedes también. Gracias Jessica, gracias Suri, gracias. Gracias Teresa, gracias Jelly. Gracias a todos por unirse. Nos vemos en el próximo, ¿ok? Chao.